colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, está ejerciendo sus funciones constitucionales como jefe del Estado colombiano, y esta decisión tiene a la extrema derecha, a toda la oposición prácticamente llorando, porque el presidente Petro da a conocer al país los nombres de la terna que presenta para que el Senado de la República escoja el próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Esta alta corte importantísima que tiene básicamente la última palabra cuando se tramitan diferentes proyectos de ley o el gobierno nacional emite un decreto o algún tipo de facultades constitucionales que se tiene dentro del Ejecutivo. El presidente Petro dice que he decidido presentar la siguiente terna para que el Senado escoja magistrada o magistrado que integre la Corte Constitucional. Los nombres son Carena Caselles Hernández, Didima Rico Chaparro y Héctor Alfonso Carvajal Londoños, 3 juristas con amplia experiencia que, sin importar quién sea elegido en el Senado de la República, ejercería la función constitucional como magistrado del alto tribunal, en reemplazo de la magistrada conservadora Cristina Pardo, ternada por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, en 2017. Pardo termina su periodo el 16 de mayo, en aproximadamente un mes. Entonces, los ternados son los siguientes: Héctor Carvajal, que ya es conocido en la opinión pública no solo por sus conceptos jurídicos, sino además por una cercanía con el presidente de la República, Gustavo Petro, pero también, hay que decirlo, por esta cercanía que existe con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, Héctor Carvajal es una de las personas que patrocinó uno de los encuentros que sostuvo el presidente Petro con el procesado Álvaro Uribe Vélez al inicio de su mandato. Héctor Carvajal es especialista en derecho administrativo, es amigo del presidente Petro y su abogado de confianza durante décadas. Defendió a Petro en el proceso disciplinario promovido por el exprocurador Alejandro Ordóñez, que lo destituyó como alcalde de Bogotá en 2013 y que, hay que recordar, condenaron al Estado colombiano por vulnerar los derechos políticos del entonces alcalde mayor de Bogotá. Recientemente, Héctor Carvajal estuvo frente a la defensa del presidente en la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. Y esta realidad es que tiene a la extrema derecha básicamente lloriqueando. Por ejemplo, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, muy conocido por no ejercer su labor en el Consejo de Bogotá, sino actuar como opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro y no hacerle control político al alcalde Carlos Fernando Galán, dice: increíble que postule a Héctor Carvajal, quien lo está defendiendo ante el CNE. Quiere poner de magistrado a su abogado personal de confianza. Absolutamente vergonzoso. Oiga, si este trino viniera de una persona, de un partido político decente, de un partido político que no haya tenido antecedentes de chuzar a magistrados, vale la pena entonces tenerlo en cuenta y entrar en el debate. Pero si viene de un concejal del Centro Democrático, el partido político cuyo líder natural, el expresidente Uribe, se dedicó a atacar las altas cortes, se dedicó a coartar las instituciones del Estado, entonces no tiene legitimidad. Pero no solamente eso, sino que no tiene legitimidad por la corriente política a la cual pertenece, y hace apenas unos 4 años Iván Duque estuvo básicamente minando la confianza de las instituciones. Lo hizo en la Fiscalía General de la Nación, nombrando a Francisco Barbosa como su ternado a fiscal general de la Nación. Lo hizo con Margarita Cabello, quien se había desempeñado como su ministra de Justicia. Lo hizo con Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo, antiguo magistrado del CNE, que investigó a Oscar Iván Zuluaga y le archivó la investigación pese a las pruebas, pese a la evidencia que existía de su financiación irregular en la campaña de Odebrecht. Entonces, ¿cómo una persona del uribismo tiene la gallardía de decir que el presidente Petro quiere tomarse la Corte Constitucional? Porque estamos hablando que Héctor Carvajal es un abogado con una amplia experiencia en la materia, y no solamente eso, porque si nos vamos, por ejemplo, a la defensa de las ideologías, solamente tenemos que mirar el lado del Centro Democrático. Quiero que hagamos este informe para que pongamos en contexto por qué es que esta gente del Centro Democrático siempre piensa mal. Miren. La Corte Suprema de Justicia se sorprendieron cuando el defensor del exmagistrado Jorge Pretelt dedicó parte del tiempo de su alegato a manifestar su fe política en Álvaro Uribe.
Juan Manuel Santos quería el puesto de Jorge Pretel. Todo lo que huela al expresidente Álvaro Uribe le repugna a Santos. Con estos argumentos poco jurídicos y muy políticos, el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado del exmagistrado en juicio por presunto intento de soborno Jorge Pretelt, quiso defender a su cliente a pesar de que tales afirmaciones no vayan a tener ningún efecto en los magistrados juzgadores del caso. Y sí, somos amigos de Álvaro Uribe. Y lo queremos y lo admiramos. Y hasta el último día de nuestra vida lo vamos a hacer. Si ven, entonces, Héctor Carvajal, que el presidente Petro terna para magistrado de la Corte Constitucional, no defiende al presidente Petro con esta ferviente ideología política. Lo hace basado en las leyes, en la Constitución. Y por eso no se entiende cómo esta gente del Centro Democrático sale a decir que el presidente Petro se va a tomar el alto tribunal. Un discurso que ahora también está replicando Germán Vargas Lleras. Dice, lo he advertido, este puede ser el año en que Petro se tome la Corte Constitucional. Ojalá la Corte Suprema no se equivoque al conformar la terna para reemplazar a los magistrados Reyes y Fajardo. Ni el Senado al elegir. Están en riesgo las elecciones y el futuro de Colombia. Esto es patético. Esto es patético porque lo que intentan es deslegitimar el poder constitucional que tiene el presidente Petro de ternar a las personas que él considere idóneas para el cargo de magistrado de la Corte Constitucional. Y no solamente eso, sino que ponen en tela de juicio este perfil de los ternados. Por ejemplo, Carena Caselles es abogada de la Universidad Santo Tomás. Tiene 2 especializaciones en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho Laboral por la Universidad Externado y un doctorado en Derecho de la Complutense de Madrid. También ha sido profesora de cátedra de los Andes, la Universidad Libre de Pereira y del ICESI. Caselles ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el 2017. En la Corte Constitucional fue magistrada encargada en reemplazo del exmagistrado Alberto Rojas, uno de sus principales mentores, mientras se posesionaba la actual magistrada Natalia Ángel Cabo. Es socia fundadora de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, una organización especializada en promover los derechos laborales. Sus intereses académicos están vinculados con el trabajo precario, esclavitud laboral, trabajo de cuidado, discriminación en el trabajo, es decir, un perfil que se adapta a lo que este país está necesitando en las altas cortes en materia de derecho laboral. Ver el trabajo como el derecho constitucional que tiene a garantizar una vida digna y no magistrados que se opongan bajo preceptos jurisprudenciales arcaicos a negar derechos que la propia Constitución del 91 otorgó, pero con todas estas reformas de César Gaviria, de Álvaro Uribe Vélez, echaron a la basura. Otro de los ternados es Didima Rico, ex magistrada auxiliar de la JEP. Rico también es profesora de Filosofía de las Ciencias Penales y Forenses, Derecho Penal General y Derechos Humanos. Es directora de la Maestría en Ciencias Penales y Forenses de la Universidad Autónoma de Colombia. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional. Estamos viendo perfiles que se adaptan a lo que necesita la Corte Constitucional. Pero esta gente, Germán Vargas Lleras, está molesto porque el presidente Petro está ejerciendo las funciones constitucionales que se otorga al jefe del Estado colombiano, a una persona que ha sido electa por el pueblo colombiano. Y ojo, no es que el presidente Petro se vaya a tomar la Corte Constitucional. Un usuario le aclara al ex vicepresidente Germán Vargas que las ternas también la presentan la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente de la República, invitándolo a leer el artículo 239 de la Constitución, donde se señala que el alto tribunal tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Y estamos viendo que básicamente estas personas cumplen con la idoneidad para ese cargo, frente a este trino de Germán Vargas Lleras. Y por otro lado, amigos y amigas, la extrema derecha, la candidata presidencial del uribismo rancio, está desesperada porque el presidente Petro está actuando conforme a la ley y se está moviendo como pez en el agua para tumbar esta investigación inconstitucional, ilegal, que adelanta el Consejo Nacional Electoral en contra de su campaña. Pues resulta que
El magistrado Vladimir Fernández propuso suspender temporalmente la actuación del CNE hasta tanto la Corte Constitucional adopte una decisión definitiva sobre la tutela del presidente. Según argumentó, esta medida preventiva busca evitar un prejuicio irremediable e irreversible en los derechos del presidente de la República en caso de que la autoridad electoral imponga sanciones antes de que el tribunal resuelva sobre el fondo del conflicto de competencias. El magistrado, ojo con su argumentación porque es bastante jurídica, plantea que el asunto va más allá de una simple situación personal del hoy Gustavo Petro como presidente de la República y dice que esta investigación puede afectar las bases institucionales de nuestro país en un futuro. De acuerdo con su interpretación, si el CNE continúa con el proceso y sanciona al presidente antes de una sentencia de la Corte Constitucional, se podría generar una crisis institucional sin precedentes, señalando que además de eso, el presidente Gustavo Petro no puede ser investigado por una autoridad distinta a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, tal y como lo establece la Constitución Política. Y esto pese a que el Consejo de Estado, y no sorprende, niega una tutela presentada por el presidente Petro el año pasado, donde deciden no suspender la investigación del CNE. Por eso es que el magistrado Vladimir decide seleccionar dicho recurso para la revisión de la Corte Constitucional, argumentando que, valga la pena recordarlo, es un caso de trascendencia nacional y que el alto tribunal tiene la posibilidad de establecer una jurisprudencia que delimite el alcance del foro constitucional. Entonces, por eso es que les presento como un abogado del Centro Democrático, el abogado Abelardo del Espriella, se basa en la defensa jurídica bajo pretensiones políticas, mientras que en el caso del presidente Gustavo Petro, si bien tiene relación con Héctor Carvajal, que está ternado a la Corte Constitucional, lo que estamos viendo es que se tratan de argumentos técnicos y jurídicos que son necesarios en la defensa de la institucionalidad del país, y el presidente Petro no está cometiendo ninguna irregularidad pese al lloriqueo que ahora tiene el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Dejamos hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. La invitación es que se suscriban a este canal, que compartan la información y en los comentarios dejen sus opiniones para abrir el debate y continuar con este ejercicio democrático y bastante informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.